Vamos a leer la palabra del Señor. Hermanos, vamos a leer en Hebreos capítulo número 12. Vamos a leer el verso número 1. Hebreos capítulo número 12, versículo número 1. Vamos a leer este verso en el nombre del Señor. Le invito a que lo busque allí en la Biblia y compartamos la lectura de la palabra del Señor. Cuando uno está de este lado realizando esta transmisión en vivo, uno asume la idea de que el que está viéndonos, el que está con nosotros, participa activamente del culto. Entonces, por eso nos expresamos así y le invitamos a que adore a Dios, a que haga todo ese sentir que le pone la presencia del Señor a los hermanos cuando estamos congregados. Por eso nos expresamos y le pedimos que nos acompañe a cantar, a orar, a dar la gloria al Señor, pero también a leer la palabra del Señor. Hebreos capítulo número 12, versículo 1. Vamos a leer este texto en el nombre del Señor. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Otra vez, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Quiero compartir con ustedes esta mañana una reflexión que la he titulado ¿Qué tan lejos estás de tu pasado? ¿Qué tan lejos estás de tu pasado? Y quiero tomar una parte de este verso que hemos leído, una porción en particular del texto, y es la parte que dice, despojémonos de todo peso. Quiero tomar esa parte del versículo para referirme a este tema que lo titulo, ¿qué tan lejos estás de tu pasado? Y quiero, hermanos, compartir con ustedes la palabra del Señor esta mañana, el pensamiento que estoy seguro recibí de parte de Dios desde la perspectiva de que la vida cristiana, el andar, el vivir nosotros como cristianos, nos implica y nos hace una exigencia, la exigencia de avanzar, la exigencia de perfeccionar nuestro andar, perfeccionar nuestra conducta, perfeccionar nuestra manera de vivir la vida, no para nosotros, sino para el Señor. Uno de nuestros principios cristianos, o diría yo el principio fundamental de la vida cristiana, es que todos nosotros, los cristianos y las personas, los amigos que aún no son cristianos, pero tienen el deseo, están buscando la manera, la forma de serlo, hay en ellos el deseo. Quiero decirles que
la base de nuestra vida cristiana, el principio sobre el que debemos procurar ser cristianos, es que el cristiano no vive para sí. El cristiano reconoce y entiende que su vida le pertenece a Dios y que todo lo que hace, lo hace para la gloria y para la honra del Señor Jesús. Esa premisa de que vivimos para Dios y no para nosotros es la que es la que debe ser nuestra mayor motivación para procurar con diligencia, con esmero, con disciplina, procurar mejorar nuestra vida cristiana, mejorar lo que somos, para que lo que hagamos sea el reflejo de esa perfección que estamos construyendo día a día. Ser cristiano amerita un trabajo arduo de cada uno de nosotros. Ser cristiano amerita que nos dispongamos para que podamos alejarnos de todas aquellas cosas que ponen en peligro o en riesgo nuestra relación con Dios. El interés, la necesidad, el propósito del cristiano es establecer una relación con Dios verdadera, una relación con Dios sincera, una relación con Dios donde le podamos entregar al Señor lo mejor de nuestra vida. Pero para lograr avanzar, como dijo el salmista, que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, para avanzar y llegar a esa plenitud de la vida cristiana y ir mejorando nuestra práctica cristiana en el día a día, se requiere que tengamos el cuidado, que tengamos la precaución, que podamos prevenir de manera anticipada todas aquellas cosas que pueden afectar y poner en riesgo o en peligro nuestra relación con Dios. Quiero esta mañana permitirme aquí compartir con ustedes desde ese punto de vista, desde el análisis de que debo ser mejor cristiano porque la relación que tengo con Dios amerita que yo tenga la disciplina y el cuidado de mejorar mi vida, porque mi vida ahora es el culto a Dios, porque mi vida ahora es el templo a Dios, porque mi vida ahora la hemos consagrado, la hemos entregado para honrar, para reconocer, para exaltar y para alabar a Dios. Entonces, partiendo de allí, de esa base, es que viene a mi mente la idea de que para algunos en el desarrollo de su vida cristiana han habido situaciones, momentos, han habido experiencias que las van llevando en el día a día y que esas experiencias se van convirtiendo en un obstáculo para que la calidad de su vida de relación, la calidad en la relación que él tiene con Dios, de su vida cristiana que él tiene con Dios, no mejore. Y algunos hasta con tristeza, con dolor, los vemos y tenemos que decir, algunos
se han estancado en el tiempo. Algunos no avanzan, algunos se quedan allí rezagados en este camino, en este andar con Cristo. Y bueno, recuerdo que hace tiempo, siendo un adolescente, leí una parte de una historia que quiero compartir un poco de esa historia con ustedes. Leí una historia que tenía como título Amargura y me llamó la atención el título. Y la historia refiere que habían dos hombres que eran unos monjes y que cierto día iban por el camino y debían pasar al otro lado de un río, y cuando llegaron a la orilla del río se encontraron con una mujer que les pidió el favor que la ayudaran a pasar, y estos dos hombres la ayudan, la cargan y hacen lo posible por pasarla al otro lado, y lograron hacerlo, y la mujer les agradeció mucho el favor, el empeño que pusieron por hacer que pasara sana y salva al otro lado. Pero cuando llegan al otro lado y ya la mujer sigue su camino y ellos el camino que llevaban, uno de los dos empieza a quejarse. Uno de los dos empieza a sentir que lo que hizo lo ha afectado. Uno de los dos empieza a pensar que ahora está mojado, que ahora está sucio, que ahora está cansado, que le duele la espalda, los brazos, y empezó a andar en el camino restante lleno de amargura, lleno de enojo, de resentimiento por lo que le había tocado hacer con aquella mujer. Más adelante en el camino, su compañero le dice: ¿no te has preguntado por qué yo no me he quejado? ¿Por qué desde que abandonamos a esa mujer allá en la orilla del río, tú sí lo has hecho y yo no? Y aquel hombre con asombro le dice: sí, extraño de que no te quejes, de que no digas nada. Pero este monje le dice a su compañero, le dice: porque yo, desde que la bajamos en la orilla del río, no la he seguido cargando. No viene conmigo. En el instante que la bajamos, allí quedó. Me llamó la atención la historia porque creo que hemos vivido una experiencia particular y muy parecida a esa experiencia. Hemos cargado cosas, hemos tenido objetos en nuestras manos que una vez los abandonamos, por instante o por unos minutos siguientes parece que lleváramos allí todavía el peso. Qué cosa tan extraña. Mientras uno sigue sintiendo que lleva el peso, otro ha dejado el peso atrás. Y quiero esta mañana invitarlo a usted a que reflexione un poco, porque algunos, como aquel monje, aún llevan tras de sí el peso de alguna experiencia vivida en el pasado. Llevan cargando sobre sí aquella situación, aquel momento, aquella experiencia no tan agradable, y que por años les ha estorbado para avanzar.
les ha estorbado para correr de una manera libre este camino. Les ha estorbado poder disfrutarse el andar con Cristo. Y tengo que decir con mucha tristeza que algunos, por llevar tras de sí el pasado, por no abandonar su pasado, no han podido establecer una correcta relación de pareja. No han podido establecer una correcta relación con su familia. No han podido disfrutarse de la comunión con los miembros de la congregación donde asiste. Porque el ser humano es muy dado a guardar en el recuerdo de su memoria aquellas experiencias no tan agradables, aquellos momentos que le causan tristeza o dolor o angustia o hasta enojo. Y por años hay muchos que llevan tras de sí un pasado que no está tan lejos de ellos. Quiero invitarle a que podamos entender, porque a veces nosotros confundimos las cosas. A veces confundimos dejar el pasado atrás con olvidarnos de dónde nos sacó el Señor. Si hay algo que usted no debe olvidar, es de dónde el Señor lo rescató, de dónde el Señor lo salvó, de dónde lo sacó. El profeta Isaías en el capítulo 51, el verso 1 dice: oídme, los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad a la piedra de donde fuiste cortado y el hueco de la cantera de donde fuiste arrancado. Eso no debemos olvidarlo. Es decir, lo que no puedo olvidar en mi vida es de dónde y en qué condición me sacó el Señor. ¿Quién era cuando el Señor me encontró? Porque el día en que yo olvide eso, seguramente voy a fracasar. Seguramente me voy a volver de este camino. Pero la invitación es a mantener como una actitud de reconocimiento, de humildad, que estando en un lugar perdido, en una vida triste, derrotada, de allá el Señor, sin ser lo mejor yo, sin ser tan importante, sin ser nadie, el Señor tuvo misericordia y por su grandeza y su gracia me rescató. Cuando tengo presente eso, hay agradecimiento, hay conversión, hay confianza, hay estabilidad en la vida del cristiano. Pero de lo que sí me tengo que olvidar es de mis hechos, de mis acciones allá en aquel pasado. Si tengo que olvidarme de aquellas experiencias que no son tan agradables y que hacen daño y ponen en peligro mi relación con Dios y mi relación con mi prójimo. Quiero que usted recuerde que en el libro de Eclesiastés, el capítulo 7, el verso 10 dice: nunca digas cuál es la causa de los tiempos pasados, fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Entonces no me puedo olvidar de dónde me sacó el Señor, pero sí es necesario que avance y deje aquello que no fue tan agradable para mi vida. Dios tiene una actitud hacia nosotros en cuanto a nuestro pasado, de no recordar nuestro pasado. El problema es que aunque Dios olvida nuestro pasado, aunque Dios
no nos trae a la memoria el pasado en que estuvimos. El ser humano no quiere y no olvida el pasado. Hay unos textos que nos demuestran que a Dios nuestro pasado ya quedó atrás, que nuestro pasado para Dios quedó allá, en eso, en siendo el pasado. Pero Dios no anda recordándonos el pasado. Dios no te dice, no te mantiene ahí presente el pasado. Yo creo que a usted como a mí nos pasó algo común cuando éramos niños, adolescentes, que no nos portábamos tan bien, que a veces hacíamos aquellas travesuras propias de un niño, de un adolescente, en desobediencia, por la inquietud. Hacíamos lo que a veces a nuestros padres les desagradaba, pero había una sentencia. Yo recuerdo, mi madre tenía una sentencia y decía, ves anotándola, que después te la cobro. Y parece que no se le olvidaba, a uno se le olvidaba, pero llegaba un momento en que nos castigaban, nos cogía y venga que, y empezaba a recordarnos, tal día hiciste tal cosa, tal día dijiste tal cosa, tal día te fuiste para tal parte, tal día, y ahora en el presente inmediato empezaba a cobrar lo que ya estaba en el pasado. Creo que hay muchas personas todavía como mi mamá en aquella época. Todavía en este día se acuerdan de lo que pasó hace 10 años. Todavía aquella esposa tiene dentro de sí el resentimiento de que un día tuvo alguna discusión con su esposo. Todavía aquel hijo o hija tiene aquel resentimiento de no relacionarse bien con su papá, y hemos conocido historias reales, testimonios de padres y hijos que duran años sin hablarse, sin comunicarse, porque hubo un disgusto por una situación, por algo que ocasionó un roce familiar, y entonces lleva 10 o 5 años o unos meses llevando tras de sí aquel pasado que no le permite tener una buena relación con su padre, con su madre, con su hermano, con su tío, con su abuelo. Hay familiares que no vuelven a la casa de su familia por un altercado que hubo. Son como mi mamá, las van anotando allí y las tienen allí anotaditas. Pero hay unos textos que quiero leerles para que veamos que Dios no es así. En el Salmo 103, el verso 10, dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, no nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Y miren lo que dice el 12, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Dios no mantiene presente esas equivocaciones, esos errores. Y en Isaías 43, el verso 25 dice, yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Y en Miqueas, el capítulo 7, el verso 18 dice, que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él, verso 19, Miqueas 7, verso 19 dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar nuestros pecados.
Fíjese que Dios no tiene la intención de aquel pasado cometido recordarlo, de aquel pasado de nuestra vida traerlo en el día a día. Dios no tiene la intención de ir a lo profundo del mar y sacar aquel pasado del que ya salimos. Pero a diferencia de Dios, los seres humanos, a veces yo pienso que hay personas que son especialistas en bucear y escarbar y hondar hasta encontrar aquel pasado y lo traen al presente y lo traen a la relación que ahora tienen. Y ahora entonces, a diferencia de Dios, nosotros con facilidad en el interactuar que tenemos en el día a día, fíjese que con bastante regularidad cuando pasan situaciones adversas, situaciones difíciles, de roce, de cualquier situación en familia o en pareja, lo primero que hace, y que a veces usted también lo ha hecho, es decirle a aquella persona: es que aquel día tú hiciste tal cosa, es que aquel día tú dijiste tal cosa, es que aquel día me hiciste tal cosa. Y creo, hermanos, que para poder avanzar en esta vida cristiana, para poder mejorar para poder perfeccionar nuestra relación con Dios, hay cosas que hemos vivido, hay experiencias que hemos tenido, hay momentos, hay circunstancias que nos han rodeado que debemos abandonarlas para poder avanzar, que debemos desprendernos de ellas. Hay quienes dicen que perdonan pero no olvidan. No existe un perdón sin olvido. Quien perdona debe olvidar. Y entonces, por eso, porque lleva tras de sí aquella experiencia tan desagradable, entonces aquella experiencia se le ha vuelto la causa que provocó el efecto del desaliento, del desánimo, de la poca comunión, aquello que rompió con la armonía. ¿Cuántos hermanos de la congregación tenemos resentidos por un comentario? ¿Cuántos hermanos se han resentido y han abandonado hasta el servicio a Dios porque tienen en la memoria una experiencia no tan agradable? Porque se atreven a mantener en su vida aquella situación de que fulano o tal persona le hizo o le dijo o no le miró, o como pasó en alguna ocasión con un hermano que yo pude pastorear. Sucedió que empezó a abandonar la asistencia a los cultos, empezó a alejarse de la iglesia. Y entonces uno de pastor, como todo, se preocupa por aquel hermano que ahora no lo vemos en el culto. ¿Qué le pasó? Y lo llamaba y no me contestaba y le enviaba mensajes y tampoco. Y entonces un día, después de haber orado, fui hasta su casa y entonces entablé la conversación con él. Le dije que nos hacía falta, que era importante en la congregación, que allá estaba su lugar, que no abandonara su lugar. Y cuando le pregunté qué lo había desmotivado, qué lo tenía así, cuál era la raíz, la causa
que lo había llevado a esa situación, entonces me dijo, no, es que el hermano fulano a mí no me saludó. Es que fulano no me saludó y entonces me hizo sentir que era menos importante que los demás. Y por algo tan pequeño, tan minúsculo, que guardó en su corazón, lo llevó por meses. Aquello que pasó no lo olvidó nunca. Durante aquellos meses, todos los días me decía él, hermano, yo me acuerdo todos los días que él no me saludó. Por eso yo le pregunto esta mañana, ¿qué tan lejos está usted de su pasado? De aquel pasado que fue una experiencia no tan buena, pero que se nos ha olvidado que si no tenemos cuidado, aquellas cosas pueden convertirse en la raíz, en la causa que empiece a aflorar efectos negativos para nuestra vida cristiana, que ponen en peligro nuestra relación con Dios, que ponen en peligro nuestra intimidad con Dios, que ponen en peligro aún hasta nuestra salvación. Hay un versículo en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo número 6, el verso 10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Fíjese que hay una causa y esa causa provoca un efecto. Lo malo no es el dinero. El problema es la causa, la raíz, es decir, la fuente, el origen. El amor al dinero causa un efecto. El amor al dinero lleva a la gente a ser avaros, a ser egoístas, a ser ególatras. El amor al dinero desencadena una serie de efectos que terminan convirtiéndose en una raíz que provoca amargura en aquellos que dejan que esa raíz brote. Y aquí, en este capítulo 12 que hemos leído, todo el contexto del capítulo 12 está en el verso 15. Hebreos 12:15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Fíjense que el primer versículo del capítulo nos enseña que nos despojemos de todo peso de pecado, de todo peso. Dice así, despojémonos de todo peso. Porque en el trasegar de la vida cristiana, hay momentos, hay experiencias que nos vienen que a veces no son las que esperamos, que a veces no son ni las que planeamos ni siquiera. Pero esas situaciones adversas se van convirtiendo en un peso si no la abandonas en ese instante. Hay quienes se olvidan de que debe tener una actitud de humildad, de mansedumbre, y que para poder avanzar en esta vida cristiana, para poder perfeccionar nuestra relación con Dios, debemos evitar que no broten raíces de amargura. Raíces de amargura. Y hay experiencias en la relación de pareja. Hay muchas parejas, hay muchos matrimonios que ahora están viviendo situaciones difíciles porque ninguno de los dos ha tenido el valor de reconocer que se equivocó o que ofendió al otro. Y el ofendido no olvida aquella situación.
Alguna vez pude hablar con una pareja que vinieron a pedirnos consejo por un problema que se les había presentado. Y entonces empecé a notar que era un problema de años. Nos pasa como la mujer samaritana cuando el Señor Jesús se acercó a ella. Había heredado un problema. Le dijo al Señor, es que mis padres nos enseñaron a que no nos relacionáramos con los judíos. Hay gente así, que hereda problemas del pasado y los lleva en el día a día allí con ellos. No puede vivir el presente porque el pasado lo trae allí. Se levanta viviendo el pasado, se acuesta viviendo el pasado. Y entonces aquella pareja que vino a consultar y a pedir un consejo porque estaban en una situación difícil, cuando los escuché me di cuenta que era un problema de hace años. Y entonces les pregunté, ¿cuánto llevan ustedes de casados? Y me dijeron, hermano, tenemos 15 años de casados. Qué bueno, 15 años de casados. ¿Y cuándo pasó esto que usted está recordando, hermana? Y ella dijo, cuando teníamos 3 meses de casados. Así que llevaba más de 14 años. Se le acabó el matrimonio en sus primeros 3 meses. No pudo construir una relación sana porque en el primer altercado que hubo no fue capaz de perdonar la equivocación. Y fíjese que en el día a día mantuvo presente aquel pasado. Siguió cargando el pasado por 14 años y el esposo ni se acordaba. Y asombrado le dijo, ¿todavía te acuerdas de aquello? Si fue una simple discusión, hermano. No justificamos ningún tipo de maltrato ni de violencia. Eso, Dios nos guarde de eso. Pero si hay cosas pequeñas que tú puedes perdonar. Si hay situaciones que por no superarlas en el momento se llevan cargando por muchos años y no dejan que las personas avancen en su relación con Dios. No dejan que su relación con su prójimo avance porque mantiene ese recuerdo allí. Hay una actitud que yo le invito a que tengamos a partir de hoy. Porque el deber nuestro en la vida cristiana es avanzar, es crecer, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto. Pero si no nos desligamos de aquellas cosas que no nos han dejado avanzar, de ese peso que no nos ha dejado avanzar, nos mantendremos estancados en aquel recuerdo. El apóstol Pablo en el capítulo 3 de Filipenses, en el verso 13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Pablo descubrió que habían cosas que había alejarse de ellas, que había que desprenderse de ellas, que había que olvidarlas por completo. Es por esto que le invito esta mañana a que usted se pregunte de ese pasado lejano o de ese pasado a mediano plazo o de ese pasado inmediato que fue esta mañana o que fue ayer o que fue hace una semana. ¿Qué tan lejos estás de él? ¿Qué tan lejos estás de ese momento que has mantenido allí y que no has podido olvidar? Creo que podemos hacer como el apóstol Pablo para poder avanzar
para poder seguir hacia la meta, para poder ir en el día a día logrando aquello que queremos, debemos olvidarnos de lo que ha quedado atrás. Debemos despojarnos de todo peso. Muchas veces nos referimos al pecado, pero hay cosas, por eso no quiero tocar esa otra partecita, solo quiero quedarme con la partecita de la necesidad de despojarnos de ese peso. ¿De cuál peso? Esas experiencias que no han sido tan agradables en nuestras vidas, esas experiencias que nos marcaron, esas experiencias que no han permitido que puedas avanzar. Aquel resentimiento que no ha permitido que puedas tener comunión con tus hermanos en la iglesia, en la congregación, que no ha permitido tener comunión con su pastor. Oiga, de las congregaciones que por la gracia de Dios yo he tenido que pastorear, una de ellas no era tan numerosa. Habían pocos creyentes, pocos miembros, como algunos 17 miembros o 11. Pero como estaba compuesta por dos familias, el día que una familia iba a culto, la otra familia no iba. El 50% de la congregación se quedaba del culto. Pero yo empecé a notar, yo dije, bueno, pero qué extraño. Y empecé a darme cuenta que a veces llegaba un niño de algunas de las familias y preguntaba, hermano, ya va a empezar el culto, ¿quién ha llegado? Y yo con el deseo de tenerlo le decía, no ha llegado nadie. Corra, vaya, avise que estamos esperando para empezar el culto. Y llegaban. Y a veces llegaba otro niño de la otra familia y como ya veía que estos habían llegado primero, entonces no venían al culto. Y eso me empezó a inquietar y bueno, estaba recién llegado, no sabía qué había pasado, qué estaba sucediendo. Y cualquier día fui a visitar a una de estas familias y al más anciano de la casa le pregunté, hermano, ¿y por qué no fue a la dominical ayer? ¿Qué les pasó? Y entonces me dijo, hermano, le voy a contar para que usted sepa. Es que cuando la familia tal va a culto, nosotros no vamos. Hermano, ¿y por qué no? ¿Qué está pasando? Dice, no, es que mi papá peleó con el papá de ellos. Y ya aquellos dos habían muerto. Y estos recibieron la herencia de una dificultad que hubo en sus padres. Le dije, hermano, pero ya su papá murió y el papá de aquellos también murió. ¿Por qué mejor no se reconcilian y superamos la etapa y nos olvidamos de aquello que ha impedido que haya comunión con nosotros? Y qué difícil fue convencerlos de la necesidad de tener comunión. Y habían traído por muchos años aquel pasado en el presente. Hermanos, a veces nos ha pasado así. Y quiero aprovechar esta oportunidad para invitarle a que se disfrute su familia. A que podamos lograr primero en la casa. Esta época de cuarentena nos ha beneficiado porque al tenernos confinados en la casa, lo primero que hemos tenido es la oportunidad de arreglar las cosas propias del hogar. Creo que hay cosas físicas, que hay arreglos físicos, locativos. El esposo o el padre de familia en la casa se ha dedicado a arreglar aquellas cosas que estaban un poco descuidadas. Hay una oportunidad de estar juntos, de conversar, de dialogar, de superar las situaciones adversas. Porque hay experiencias que hemos traído tras de sí por mucho tiempo, que no dejan que el matrimonio se perfeccione,
que no dejan que la relación de pareja avance, que no hay una buena relación de familia y que hay un silencio, que hay una indiferencia, que hay una aparente calma, pero cuando se remueve un poco el asunto, enseguida sale aquella frase: es que aquel día tú hiciste tal cosa. Igual yo le invito, cuando tengamos la oportunidad de regresar a nuestro culto, a nuestro templo, qué bueno es que volvamos sin ningún peso, sin ningún prejuicio, porque el cristiano que no se despoja de ese peso no avanza, no mejora su comunión con los hermanos, no avanza en su vida cristiana, no perfecciona su relación con Dios, porque está siempre a la expectativa y tiene el prejuicio: es que ese me dijo, es que ese hizo, es que ese tal cosa, y no ha podido avanzar. Notemos, hermanos, que el versículo leído dice que debemos despojarnos para poder correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. No es lo mismo pretender correr con un peso encima que sin llevar ese peso. Yo fui pastor en una vereda y no teníamos medio de transporte, había que hacer el pastoreo de la congregación, era a pie de 2, de 3 horas por un terreno difícil, quebrado. Y recuerdo que cualquier día me fui a visitar a la familia más lejana, casi a 3 horas de camino. Y cuando nos veníamos de allá por la tarde, el hermano con aquel cariño, con aquella amabilidad, me dijo: hermano, llévese estas cositas. Me dio algunos alimentos, algunos plátanos, algunos ñames, yuca, cosas así. Y hizo más o menos un bultico. Y bueno, recuerdo que me lo puse en el hombro y los primeros metros casi que no sentía el peso. Pero a medida que fui avanzando en el transitar, el peso se iba haciendo mucho más grande. Hasta que llegó un momento en que ya no podía. Ya no podía, cuando ya llevaba como una hora y pico de camino, ya tuve que bajar ese bulto y ponerlo allí y decidir si quería llegar bien, si quería avanzar rápido, si quería llegar sin fatiga, si me llevaba el bulto o no. Y allí lo tenía en un árbol, allí a la sombra, y yo decía: pero si lo dejo, de pronto el hermano va a pensar que menosprecié lo que me dio. Pero si me lo llevo, no soy capaz de llegar estas 2 horas de camino que me falta. ¿Qué hago? Creo que hay momentos en nuestra vida en que debemos tomar una decisión. ¿Qué has traído tras de ti? ¿Qué llevas allí en el recuerdo? ¿Qué vives en el día a día? ¿Con qué te levantas? ¿Con qué te acuestas? ¿Cómo miras al esposo o a la esposa? ¿Cómo miras a tu hijo? ¿Cómo está la relación de familia? Es posible que algo se haya vuelto en una raíz pequeña, pero que ha ido brotando y que ahora ya es una fuente de amargura. Ya se convirtió en un peso tan enorme que no te ha dejado avanzar, que te hace sentir ese agotamiento, ese desánimo, ese desaliento. Cuando hay cosas en la mente, cuando hay pensamientos, cuando no se despoja de aquella situación, el cristiano se desanima. El cristiano se desploma, el cristiano empieza a sentir que no valió la pena, que está solo, que no lo quieren, que parece que fuera como una isla. Y empieza a sentir, porque es que aquellas cosas empiezan a afectar su comunión
Y si no tiene comunión con el Señor, no tiene comunión con los demás. Es importante esta mañana y le invito, hermanos, a que podamos despojarnos de todo peso. Hay cosas que no son pecado, pero que no convienen en tu vida cristiana. Hay cosas que no son un pecado, pero que ponen en peligro tu relación con Dios. Hay cosas que son un impedimento, una atadura, que te detienen en el trasegar de este camino y empiezan a tenerte una vida estancada. Pero hay una invitación para despojarnos de este peso que se ha traído. Es posible que esta mañana tengas el recuerdo de aquella amarga experiencia, pero Dios está con nosotros. Y quiero terminar esta enseñanza con un texto en el Evangelio según San Mateo, el capítulo número 11, el verso 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hermano, despójate de todo peso para que puedas ser ese líder, ese cristiano fructífero, ese cristiano feliz, ese cristiano alegre, ese cristiano lleno del gozo del Espíritu, ese cristiano que está dispuesto a seguir avanzando y avanzando hasta alcanzar la meta. Pero hermanos, con tristeza vemos que muchos o algunos, por no despojarse de aquellas cosas que han puesto en peligro su relación con Dios y su relación con la iglesia, se quedan rezagados en el camino. Se quedan estancados, atollados en un recuerdo, en una amarga experiencia del pasado, en un mal momento, en una mala situación. Y está allí y la recuerda todos los días. Y algunos hasta de congregación se pasan, porque allá no fue capaz de perdonar a su ofensor. Pero recuerde que la Biblia nos enseña a perdonarnos los unos a los otros. Perdonad vuestras ofensas, así como el Señor perdonó nuestros pecados. Qué bueno es tener esta mañana el descanso que necesita nuestra alma para avanzar. ¿Qué tan lejos está usted de su pasado? ¿Qué tan lejos está de lo que pasó ayer? ¿Qué tan lejos está de lo que pasó hace 10 años? Le invito esta mañana a que se despoje de todo peso, a que venga al descanso que el Señor le está ofreciendo para avanzar con paciencia en esta carrera. Acepte la invitación del Señor. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Acuérdese que para avanzar hay que olvidarnos de lo que queda atrás, que para avanzar hay que despojarnos de todo peso que has venido cargando en el trasegar de esta vida cristiana, que has venido trayendo allí en el recuerdo. ¿Por qué traes al presente aquella experiencia? Empiece, hermano, a disfrutarse el descanso, la paz que el Señor le puede brindar, le puede dar esta mañana. Le invito a que podamos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, pero para poder hacerlo, despójese de todo peso esta mañana.